La lluvia regresó a Madrid como un viejo recaudador de impuestos. Lenta, implacable, imposible de ignorar. Llovía a través de los tejados derrumbados de la Gran Vía. Goteaba de los balcones oxidados. Silbaba sobre el asfalto agrietado que aún conservaba las marcas de las quemaduras del verano de las advertencias nucleares. Luis de la Torre apoyó el hombro contra la puerta astillada de lo que había sido una perfumería y contó a los niños que desfilaban ante ella. 11, 12, 13. Cerró los ojos, escuchó el latido de su corazón y luego cerró la puerta tras ellos. Desde la noche en que las redes eléctricas se apagaron y las banderas de la Europa ocupada fueron bordadas con símbolos prestados, Luis había olvidado el calendario. Sin embargo, mantenía un libro de cuentas de maestra en su cabeza. Día 1. Encontrar comida. Día 2. Encontrar agua. Día 3. Encontrar a los niños escondidos bajo los huesos de la ciudad. El libro de cuentas le decía que era el día 1147. No tenía pizarrones, ni libros de texto, ni seguridad. Pero al amanecer de cada uno de esos días, susurraba la misma promesa. Leerán. Soñarán historias que los ocupantes no pueden traducir. Sabrán que hay un lenguaje más allá de las órdenes. El aula era una catedral improvisada de sombras, iluminada únicamente por el fuego de un bidón de petróleo que Luis cuidaba como una deidad doméstica. Estantes quemados servían de bancos. Un espejo roto rescatado de una peluquería hacía las veces de ventana y pizarra. Esa noche empezaría con Cervantes, un fragmento rescatado de un puesto de mercadillo antes de que los embargos estrangularan a España. Mañana podría pasarse a la poesía prohibida. Lorca si las páginas no se desmoronaban. Hablaba en voz baja, con su español acentuado por el hollín de la supervivencia, pero cuando las palabras volaban, brillaban con más fuerza que cualquier bala trazadora. Arriba la vista, murmuró, y la más pequeña, Alba, de 7 años, a quien aún le faltaban 2 dientes delanteros. Alzó la barbilla como si esperara la coronación. Luis trazó el aire, dibujando una pluma invisible sobre una página invisible. «Aventura», entonó, dejando que la palabra inglesa rodara como dados. «Repetir». «Aventura», respondió el coro. Sus voces vacilaron, chispas de esperanza dentro de una cueva bombardeada. La puerta se abrió de nuevo con un clic. El corazón de Luis se detuvo. Un niño de unos 13 años entró. Su uniforme era demasiado nuevo, las botas impecables, la insignia en su hombro inconfundible, el águila y la runa del rayo del cuerpo de seguridad de la ocupación. Se oyeron jadeos. Un niño ahogó un grito. Luis contuvo la respiración. El chico se quitó la gorra, dejando al descubierto un cabello rubio rapado y unos ojos del color de bayonetas dejadas la noche anterior en la escarcha. Hablaba un castellano vacilante. «Señorita, me llamo Rafael. Me dijeron que aquí se dan las clases». Luis tenía la boca llena de grava. Debería despedirlo. El uniforme era un faro para los informantes, albergarlo era un suicidio. Pero entonces vio el temblor en su mano mientras aferraba su mochila, sin arma, sin arrogancia, solo miedo. Los rumores decían que los hijos de los oficiales estaban alojados en distritos seguros, aislados de las escuelas locales por razones de seguridad. Quizás este chico se había soltado. «No se permiten uniformes en clase», dijo al fin. «Siéntense. Escuchen». Los niños hicieron espacio. El mayor, Yusuf, movió el torso quemado de un maniquí para crear un asiento. Rafael se apretujó, sus botas raspando el cemento. Luis se reanudó la conversación. Habló de Don Quijote luchando contra molinos que nunca fueron simples molinos, de historias como armaduras, de ilusiones lo suficientemente fuertes como para herir gigantes. De vez en cuando el fuego se apagaba, cambiaba de tema y les contaba sobre los tesoros ocultos de datos, servidores silenciosos bajo escombros que aún albergaban archivos de contrabando, audiolibros, bestsellers completos, archivos que el régimen ignoraba porque creía que los niños preferían el narcótico de la propaganda.
Sin embargo, en esos 3 santuarios comprimidos de la PM vivían otros mundos, audiolibros de fantasía, audiolibros para dormir, audiolibros de ciencia ficción, audiolibros de apocalipsis, cada uno con una clave que los invasores habían olvidado confiscar. Los niños bebieron cada sílaba, como la arena bebe sangre, rápida, permanentemente. Louise observaba a Rafael sobre todo. Él permanecía rígido, pero cuando ella citó un verso sobre la dignidad que sobrevive incluso bajo las cadenas, su mirada vaciló. Una fisura, leve pero real. Después de clase, mientras los demás se dispersaban por túneles que Louise solo había mapeado mentalmente, Rafael se quedó. Sacó de su mochila un cuaderno desgastado y una pequeña memoria USB ilegal. «Puedo intercambiar», susurró. El miedo desapareció, reemplazado por una urgencia desesperada. «Aquí hay literatura en 3 idiomas. Y, la voz de mi madre. Antes de la guerra, leía cuentos en línea. Los grababa». Su voz se quebró como una fina capa de hielo. «Por favor. Necesito volver a escucharla». Afuera, los morteros retumbaban a lo lejos, las fuerzas de ocupación probaban munición antidisturbios. Louise observaba la entrada, la mano temblorosa del chico, el uniforme. El libro de contabilidad en su cabeza llenaba otra línea, la confianza cuesta más que las balas. Llegó. Tomó el camino. «Mañana», dijo. «Traigan ropa de civil. Nadie aprende con armadura». Él asintió, las lágrimas ocultas en el eco de la lluvia, y huyó hacia los pasillos de escombros. Esa noche, en la azotea de un hotel en ruinas, los archivos de la memoria USB brillaban como linternas en su tableta rescatada. Había canciones de cuna, historias y una carpeta etiquetada con metadatos ordenados, mejor que el audiolibro de la película. Le dio al play. El suave español de una mujer llenó sus oídos, leyendo la historia de una maestra que escondía a niños de otra tiranía. El pasado se entrelazaba con el presente, un salvavidas más fuerte que el acero. Louise guardó los metadatos en una carpeta titulada crudamente mejor que el audiolibro de las películas, un nombre elegido no por la poesía sino por su desafío infantil, un recordatorio de que la comparación era la ladrona de la alegría solo si la alegría permanecía en silencio. Apenas dormía. Los recuerdos rondaban su cráneo como errantes buscando sobras. Recordó la última convocatoria del Ministerio de Educación Español, invierno de 2047, 2 semanas antes de que los pulsos electromagnéticos borraran los archivos nacionales. Los ministros discutían sobre las fuentes para los nuevos manuales de alfabetización mientras los satélites ardían en el cielo. Louise, entonces asesora curricular junior, propuso protocolos de teleaprendizaje de emergencia. Se rieron, la llamaron alarmista. El acta de esa reunión quemó al propio ministerio, pero las risas aún resonaban. Antes del amanecer, intentó descansar al pie de una escalera mecánica rota en la estación de metro que llamaba hogar. Anuncios oxidados se enroscaban encima como piel de serpiente mudada. Un cartel aún mostraba a una familia sonriente con gafas de realidad aumentada, y el subtítulo prometía un audiolibro fantástico, una puerta a la imaginación. El régimen había prohibido la fantasía, temiendo que enseñara a la población a imaginar finales alternativos. Louise soñó con voces, cada una etiquetada con metadatos: audiolibro para dormir, audiolibro de ciencia ficción, audiolibro apocalíptica. Se entrelazaban en canciones de cuna y advertencias, diciéndole que la diferencia entre las pesadillas y los manuales residía únicamente en la voluntad de actuar. Se despertó con un viento con olor a metal que traía rumores de un nuevo decreto: todas las reuniones no autorizadas se castigarían con la ejecución sumaria. Eso incluía a su escuela, eso incluía a los niños. La improvisación era una vieja compañera, hablaban sin formalidades. Al amanecer, había desmantelado el aula de la perfumería, esparciendo evidencias por callejones y alcantarillas. La siguiente lección se desarrollaría en las catacumbas bajo la Catedral de la Almudena, donde el incienso antaño enmascaraba la fragilidad humana. El laberinto allí era más antiguo que cualquier régimen, y sus cimientos solo respondían a la memoria. Los niños llegaron de 1 en 1 o de 2 en 2, guiados por flechas de tiza que se dispersaban con la lluvia del mediodía.
Rafael llegó el último, con pantalones de civil demasiado cortos a la altura de los tobillos. Sus ojos reflejaban el temor de quien ha probado la libertad y teme que su apetito se note. En la cripta, Louise colocó la placa sobre un altar agrietado. Al pulsar el botón de reproducción, se hizo el silencio, como si las propias estatuas de mármol se inclinaran para escuchar. Érase una noche más oscura que el silencio. Un maestro encendió una vela en una ciudad de sombras. Los niños cerraron los ojos. Incluso Louise sintió que su pulso se sincronizaba con la cadencia. Observó a Rafael, articulaba sílabas al ritmo de la grabación, mientras las lágrimas dejaban rastros de mercurio en sus mejillas polvorientas. En ese momento no era el hijo de un ocupante, ni un espía, solo un niño de luto por un mundo que apenas conocía. Después del relato, Louise repartió páginas arrancadas de un libro de contabilidad. Escribe, instruyó, lo que la vela significa para ti. Los lápices rasparon la piedra hasta que detonaciones lejanas retumbaron en la cripta, equipos de demolición arrasando barrios desorganizados. Llovió yeso. Alba chilló. Rafael se abalanzó sobre ella, protegiéndola con sus delgados brazos. La compasión se armó más rápido que cualquier orden. Cuando los temblores amainaron, Louise los condujo a través del túnel de una funeraria hasta el subsuelo de una línea de metro clausurada. Allí, bajo el resplandor fosforescente de las colonias de hongos, leyeron en voz alta lo que habían escrito. Yusuf llamó a la vela, un mapa que se quema solo para que ningún enemigo pueda robarlo. Alba dijo que era el sonido del latido del corazón de mi madre cuando me abrazó al despedirse. Rafael escribió, simplemente, es una promesa de que no soy mi padre. Louise recogió las páginas, cada una de ellas una confesión de esperanza, y las guardó en recipientes impermeables debajo del kilómetro cero, una cápsula del tiempo para un futuro lo suficientemente obstinado como para existir. El último ejercicio del día fue sigilo. Les enseñó a moverse contra la luz, a imitar la cojera de un mendigo, a dispersarse en espirales que confundían a los drones biométricos. Esto, dijo, también era alfabetización, leer la gramática de la supervivencia. Mientras los despedía, metió un transmisor de radio en miniatura en el abrigo de Rafael. Su alcance era limitado, pero emitía un pulso cifrado idéntico al de las balizas que había visto brillar entre las ruinas. Un pacto tácito, él la avisaría de los movimientos de tropas, ella lo mantendría humano. Horas después, entre el goteo de las velas y los frescos sagrados carbonizados por el humo, Louise se permitió un pequeño capricho, imaginó una biblioteca reconstruida al sol, con su atrio resonando con niños debatiendo si su grabación favorita era mejor que el audiolibro de la película. La esperanza, se recordó, era contagiosa. Objetivos de la lección para mañana: despertar el cuestionamiento, exorcizar la obediencia, localizar la frágil intersección donde la imaginación se convierte en insurgencia. Allá arriba, el alba hendía el cielo como una herida reveladora y, en algún lugar más allá del esqueleto de Madrid, otra aula secreta cobraba vida, respondiendo a la suya en un código silencioso y luminoso. La lluvia cesó el tiempo justo para que el polvo madrileño se convirtiera en una niebla fantasmal, serpenteando por los callejones como cautelosos conspiradores. Louise de la Torre se deslizaba por la arcada de la Plaza Mayor, cabizbaja, con el libro de cuentas de la maestra en su mente tic-tac frenético. Al amanecer, una transmisión encriptada había crepitado a través del microtransmisor en el puño de su chaqueta, toque de queda adelantado a las 17. Nuevas rutas de patrullaje por la Cava Baja. Panfletos de disidencia descubiertos en Chamberí. Los sospechosos serán procesados. Sabía que, procesados, era un eufemismo cuyas huellas siempre terminaban en tumbas sin nombre. Llegó a la cita 3 manzanas al sur del Prado incendiado, donde una estatua de Goya aún se erguía bajo las cicatrices de la explosión. Rafael esperó, temblando de gris civil, aferrado a una cartera de lona. 2 días le habían hecho ojeras. Han allanado el complejo de oficiales, susurró. Se llevaron todos los discos duros. Mi padre dice que están impulsando una cuarentena intelectual completa. Su voz se trabó en la palabra, padre, una zarza que no pudo desentrañar. Louise lo observó, este chico balanceándose en el punto de apoyo entre la herencia y la elección.
Olía a aceite de armas y a humo de vela, las religiones gemelas de la conquista y el conocimiento. Ven, dijo. Paseamos por los túneles del tranvía. Más rápido. Bajo la plaza, las vías del tranvía abandonadas formaban un laberinto arterial. Gatos salvajes la seguían, silenciosos como signos de puntuación. Pasaron junto a murales pintados a medias por artistas de la resistencia, cometas de neón que desafiaban el hollín. Uno decía, en inglés, pasa la página antes de que borren la historia. Otro mostraba un libro abierto transformándose en una paloma, la leyenda, audiolibro de fantasía. En el kilómetro 4 y 9, se encontraron con Yusuf y Alba. Yusuf llevaba el brazo vendado, metralla del barrido de la noche anterior, cuando los drones ametrallaron lavapiés. De todos modos, sonrió, presentando un panel solar recuperado como un párrafo milagrosamente rescatado de la incineración. Alba sostenía una lonchera de hojalata llena de lápices de contrabando. Podrían haber sido cualquier familia esperando un tren de cercanías, si es que aún existían familias. El plan de Louise se desplegó en el mapa mental, trasladar la clase cada noche, mantener vivas las clases. El destino de esa noche, nombre clave Atenea, se encontraba bajo el Palacio Real, una bodega abandonada, antaño reservada para banquetes de estado que jamás volverían a celebrarse. Esperaba que los gruesos muros de piedra amortiguaran las risas de los niños que provenían de los micrófonos térmicos. Salieron a la penumbra del sótano. La humedad se perlaba en los barriles antiguos como un aplauso paciente. Se encendieron las linternas y 32 niños se acomodaron en cajas volcadas. Louise se aclaró la garganta. Bienvenidos a la Universidad del Trueno Silencioso, anunció, usando el nombre en clave que no dejaba huellas. Allí, los títulos importaban, la imaginación era su última moneda legal. Continuó con una lección sobre narradores poco fiables, historias que se despojaban de sus máscaras como los rebeldes burlaban los controles. Recitó pasajes de una antología deteriorada y luego recurrió a una frase en inglés que a los más jóvenes les pareció exótica, audiolibros, éxitos de ventas completos. Habló de archivos esparcidos como semillas por las redes oscuras, voces que se negaban a ser censuradas. Les dijo que las civilizaciones podían caer, pero una historia susurrada a un micrófono podía infiltrarse en búnkeres, cruzar fronteras y convertirse en un apocalipsis de audiolibros que atormentaba a los tiranos mucho después de la disolución de los ejércitos. A mitad de la clase, las botas de los soldados resonaron en lo alto. El techo tembló, el polvo se alzaba entre las piedras. Los niños se quedaron paralizados. Louise se llevó un dedo a los labios, luego a Rafael. Él comprendió. Escabulléndose por un túnel lateral, activó el transmisor de su cinturón, una transmisión señuelo que simulaba el parloteo rebelde a 2 manzanas de distancia. Momentos después, las detonaciones resonaron en la distancia mientras los soldados redirigían su ira. Alba exhaló el aire que había estado conteniendo durante 5 segundos. La lección se reanudó, pero la mente de Louise vagaba. Cada crisis reducía su margen de error. Necesitaba un santuario más grande, y aliados. Los rumores hablaban de una red transpirenaica llamada los Fantasmas de Gutenberg, contrabandistas de memorias USB prohibidas que conectaban las catacumbas de Marsella con los acueductos de Lisboa. Si los alcanzaba, su escuela podría convertirse en algo más que un escondite, podría ser un transmisor de ideas, una aventura cuyas frecuencias no podían interferir. Sin embargo, los Pirineos estaban minados, y los niños no eran carga. Después de clase, apartó a Rafael junto a unas barricas etiquetadas como Rioja Gran Reserva 2040. Nos salvaste, dijo. Pero la deuda crece. Necesitamos códigos de acceso, listas de proveedores, cualquier cosa que nos permita cruzar el cordón. Las manos de Rafael temblaban. Mi padre guarda una tableta segura. Si copio llaves, me convierto en un traidor. Louise se acercó. O un estudiante que rechazó una mentira. Vio la línea del libro mayor aparecer tras sus ojos, el cálculo de la traición. Él asintió, casi imperceptiblemente. En la habitación contigua, Yusuf manipuló el panel solar para que la tableta cargara lentamente.
Alba narró su propio cuento de hadas a un grupo de niños pequeños, bibliotecarios magos que encerraban a generales malvados en diccionarios malditos. Louise sonrió, los niños metabolizaban el trauma en metáforas más rápido que los adultos. Se acostaron entre barriles. Louise permaneció despierta, oyendo la ciudad respirar como una bestia con los pulmones perforados. Susurró planes de clase a la oscuridad, mañana, alegoría, la semana que viene, desobediencia civil disfrazada de ejercicios de gramática, después, tal vez democracia a través de la narración en grupo. Repetía un mantra, audiolibro para dormir, pero el descanso la eludía. Al amanecer, sonó un golpe codificado, 3, 2, 5. Emilia, una mensajera de la resistencia con trenzas como cuerdas ardiendo, entró sin aliento. Están buscando educadores, dijo. Empezarán por las zonas de refugiados. Sacó un comunicado doblado, sellado con el sello del búho de los espectros de Gutenberg. Contacto confirmado. Corredor de extracción posible vía Aragón, a medianoche dentro de 4 días. Se requieren credenciales, prueba de patrimonio cultural. Un patrimonio cultural, murmuró Louise. Eso significa los niños. Se le encogió el estómago. Los imaginó escalando montañas bajo la mirada de los drones. Algunos con pulmones debilitados por los inviernos químicos, otros, pesadillas que les impedían el paso. Estudió la otra ofrenda de Emilia, un cilindro de cera sellado con cinta térmica. ¿Qué tiene? Un viejo discurso de Lorca, restaurado, dijo Emilia. Un regalo de graduación. Louise le dio la vuelta al cilindro y leyó el título grabado, mejor que el audiolibro de las películas. Se rió, un sonido que la sobresaltó incluso a ella. Ninguna hipérbole es demasiado grandilocuente para el marketing de supervivencia. Esa tarde, Rafael regresó, con el rostro pálido, y le puso un fragmento de datos en la palma de la mano. Privilegios de administrador raíz, susurró. Pero me siguieron soldados. Las sirenas aullaron en la superficie. Louise maldijo los libros de contabilidad, los planos, los sueños, todas las burocracias de la esperanza. En cuestión de minutos, los focos iluminaban las rejillas de ventilación que les llegaban al cuello. Los altavoces atronaban las órdenes, no registrados, salgan con las manos visibles. Los niños gemían. Louise tomó decisiones rápidas, Yusuf y Emilia condujeron a la mitad de la clase por un túnel de sumidero. Louise, Rafael y el más pequeño entraron corriendo por una escotilla a las cisternas del palacio. Allí, con el agua estancada hasta las rodillas, la mente de Louise daba vueltas. No sacrificaría a Rafael, su código podría liberar a cientos. Le tocó el hombro. ¿Sabes de otra salida? Tragó saliva. Sí, la subbomba de la cripta. Pero la rejilla está soldada. Louise sacó una palanca oxidada de entre los escombros. Momento de enseñanza, dijo. Física, palanca. Juntos hicieron palanca hasta que el metal cantó derrota. Ella hizo pasar a Alba y a 2 niños pequeños. Los disparos resonaron en la piedra tras ellos. Rafael empujó a Louise hacia adelante, gritando, «¡Vamos!». Se giró, levantó las manos y se dirigió hacia las siluetas que se acercaban. No. Luis se abalanzó, pero él cerró la reja de golpe. Las botas salpicaron. El túnel resonó con órdenes a gritos, luego el crujido enfermizo de las culatas de los rifles. La voz de Rafael se convirtió en un gruñido, luego en silencio. El mundo se comprimió al ritmo del latido de Louise. Condujo a los niños por las alcantarillas hasta que aparecieron en los jardines del campo del Moro. La noche los envolvió. Bengalas distantes tiñeron el palacio de carmesí. Louise aferró el fragmento de datos, un fantasma en su puño, y en ese instante cristalizó una claridad salvaje. Las historias exigían sacrificio. La libertad exigía editores lo suficientemente valientes como para sacrificar su propia seguridad. 2 días después, Louise, Yusuf, Alba y 26 personas más se apiñaban a bordo de un camión de ganado rebautizado como transporte humanitario. Emilia al volante, con el motor rugiendo como un secreto crónico. Los Pirineos se alzaban imponentes, con sus picos cubiertos de nieve radiactiva.
Los drones zumbaban en lo alto, pero el inhibidor de Emilia emitía estática digital con forma de canto de pájaros. Louise conectó el cilindro de cera a un reproductor destartalado conectado a la consola del camión. El timbre resucitado de Lorca se derramó en la cabina. El teatro es poesía que surge del libro y se hace humana. Los niños escuchaban con los ojos abiertos mientras el camión se sacudía sobre el asfalto lleno de cráteres. Yusuf preguntó qué significaba teatro. Louise respondió, es un lugar donde la verdad se disfraza de mentira para burlar a los guardias. Alba pegó la frente a la ventana empañada. ¿Habrá clases donde vamos? Louise sonrió a través del hollín. Donde quiera que respiramos, hay escuela. Mientras el amanecer se ruborizaba tras los picos cerrados, Yusuf avistó un dron fronterizo que se dirigía hacia ellos. Sonaron las sirenas de alarma. Emilia aceleró el motor. Louise aferró el libro de cuentas en su cabeza, lista, suministros, códigos de escape, y se preparó. Lo que sucediera a continuación se escribiría sobre las ruinas de Europa con una letra que ningún ocupante podría borrar. Inhaló, saboreó la nieve y el diésel y susurró la lección del día, aventura. La nieve aullaba por la cresta como un coro de radios rotas, ahogando el motor moribundo del camión con un ruido blanco. Emilia forcejeó con la palanca de cambios una última vez, el metal chirrió, algo en el interior se quebró y el transporte derrapó lateralmente hasta que las ruedas traseras se atascaron contra una placa de hielo irradiado. Louise de la Torre se estrelló contra el salpicadero, con la vista llena de chispas. A sus espaldas, Alba gimió, Yusuf maldijo con los dientes apretados. Los Pirineos, dentados e indiferentes, los rodearon como un tribunal dispuesto a dictar sentencia por avalancha. Sobre el valle, el dron fronterizo se inclinó, su lente térmica buscando señales inapropiadas. La batería del inhibidor emitió un último parpadeo de estática antes de apagarse en silencio. El libro de registro de la maestra de Louise le mostró advertencias en la cabeza, asistencia primero, 29 niños, 2 adultos. No se permiten ausencias. Sacudió el hombro de Emilia. Nos movemos. Ahora. Se desbordaron del camión hacia montones de nieve hasta las rodillas, cada respiración como una cuchilla. Emilia señaló una fisura en el acantilado, un pozo de mantenimiento abandonado que antaño formaba parte de un ramal ferroviario transmontano. Túnel 5, dijo con voz áspera. Los fantasmas de Gutenberg lo marcaron como punto de retirada. Los disparos resonaban ladera abajo, los soldados fronterizos desmontaban de los semiorugas. Los rotores de los drones se intensificaban. Los niños se tambaleaban hacia la fisura, cargando mochilas repletas de lápices de contrabando, memorias USB y el cilindro de cera que Louise custodiaba como una reliquia. Guardaba el fragmento de datos de Rafael en una bolsa junto a su garganta, cálido contra la piel, un pulso de propósito. Dentro del pozo, la oscuridad los envolvió, penetrada solo por la linterna de manivela de Yusuf. Los rieles, cubiertos de escarcha, brillaban bajo las estalactitas de hielo. El aire olía a fantasmas diésel y tierra antigua. Louise volvió a contar cabezas, 29. Exhaló aliviada y luego le indicó a Emilia que sellara la puerta blindada. El metal se cerró con un crujido justo cuando un reflector barrió la entrada y pintó sus huellas con un brillo estéril. Subieron durante horas, el pozo se inclinaba hacia arriba, los rieles se deformaban formando escaleras oxidadas. Los niños jadeaban, la nieve derretida goteaba del cabello como morfina para las rocas de abajo. Louise los mantenía en movimiento con fragmentos de mitos susurrados, Odiseo en la tormenta, Sherazade comprando el amanecer con historias, una bibliotecaria que leía más que verdugos. Cada parábola terminaba con la misma palabra, pronunciada como un destino, aventura. Cuando el agotamiento amenazó con un motín, activó el altavoz de la tableta y dejó que la voz de Lorca se derramara, baja, melódica, desafiante. No era solo consuelo, era camuflaje psicológico. Los espectros de radiofrecuencia estaban repletos de sensores de la ocupación, pero aún no habían enseñado a los algoritmos a temer a la poesía. A media ladera, el túnel se abría a una estación de conmutación enterrada. Señales oxidadas colgaban como semáforos congelados. Una estufa de campamento silbaba, ya encendida.
Unas figuras emergieron de las sombras con capas cosidas con páginas de libros desteñidas. Su líder, una mujer fibrosa con pestañas cubiertas de escarcha, extendía las manos enguantadas. Ma, se presentó. Los fantasmas de Gutenberg. Su inglés tenía la cadencia entrecortada de las viejas series de la BBC retransmitidas ilegalmente después del toque de queda. Llegas tarde. Problemas con drones, jadeó Emilia. La mirada de Maya recorrió a los niños. Estos son los bienes culturales. Bien. Señaló a Louise. Debe ser la bibliotecaria maestra que todos citan. Maestra, corrigió Louise. Aspirante a bibliotecaria. La sonrisa de Maya fue una chispa fugaz. Casi. Tenemos transporte esperando, pero el último teleférico sale en 40 minutos, después, los satélites térmicos dominarán el cielo. Les lanzó a cada niño una lámina térmica finísima, impresa con claves de cifrado que parecían constelaciones. Pónganse esto debajo de la ropa. Decodifican los infrarrojos. Siguieron a Maya por un pasillo de mantenimiento que daba a una caverna cuyo techo se desvanecía en la niebla. Suspendido en el vacío, un antiguo teleférico de carga se mecía con el viento, con el casco lleno de parches de soldadura. La nieve se filtraba en espiral por los huecos donde debería haber tablas del suelo. Louise condujo a los niños a bordo. El coche se sacudió, las ruedas chirriando contra el acero helado. Yusuf giró la manivela bajo la guía de Maya, y los cables crujieron al avanzar lentamente sobre la oscuridad. A mitad de camino, sonaron las sirenas del lado español, los soldados habían abierto una brecha en el túnel 5. Los reflectores barrían la caverna. Un haz de luz puntual quemó el flanco del vehículo, el metal silbó. Maya maldijo y accionó una palanca. El teleférico aceleró, lanzando chispas al abismo. Las balas rebotaron en los remaches. Alba chilló. Louise la atrajo hacia sí, susurrando versos de Don Quijote sobre la caballería andante y las adversidades. Otra bala atravesó el techo, un aire gélido aullaba en el interior. Louise empujó a los niños, protegiéndolos con su cuerpo mientras las astillas de hielo cegaban sobre sus cabezas. De repente, se aflojó la tensión, el teleférico se estrelló contra el andén más alejado, casi arrojándolos por la borda. Unos hombres los arrastraron a suelo francés, médicos de la resistencia con andrajosas bandas de la Cruz Roja. Un médico presionó estetoscopios contra los diminutos pechos, asintiendo con aprobación. Otro cubrió los agujeros de bala en el abrigo de Yusuf con cinta adhesiva. Louise miró hacia atrás. El teleférico, agujereado y oscilante, se desprendió de su polea y se precipitó al abismo. Los reflectores se desvanecieron entre los remolinos de nieve. Se hizo un silencio denso y culpable. Maya los condujo a una central hidroeléctrica abandonada cuyas turbinas, destrozadas, albergaban servidores. Una calidez los envolvió, vapor de chimeneas geotérmicas. Estantes de procesadores improvisados parpadeaban en azul y verde, el latido de datos ilegales. Pintado en la pared, la biblioteca es un campo de batalla donde nadie sangra, pero todos luchan. A este lugar lo llamamos Biblioteca Cero, dijo Maya. Desde aquí, replicamos todos los textos prohibidos y los transmitimos a través de redes en Maya. Señaló un grupo de gafas de realidad virtual para niños. Y creamos lecciones. Suavizó el tono. Tus lecciones. Louise se quedó sin aliento. No se había atrevido a imaginar que su escuela fuera más allá de los susurros. Maya abrió la trampilla de una cabina de grabación acolchada con viejas cortinas de teatro. Un solo micrófono estaba listo. Hablas, explicó Maya. Cortamos tu voz, la sintetizamos, multiplicamos los idiomas. Luego integramos conferencias en transmisiones de entretenimiento que adoran los sensores, comentarios deportivos, boletines meteorológicos, incluso esos audiolibros insípidos, los bestsellers completos que el régimen aprueba porque embotan el pensamiento crítico. Los oyentes descargan lo que consideran simple escapismo, comedias románticas, telenovelas, y dentro se esconde un currículo, lógica, ética, historias prohibidas. Louise tocó el micrófono, mareada.
Imaginó la risa de Alba grabada en ondas, las preguntas sinceras de Yusuf enterradas entre los capítulos de las memorias de una celebridad número 7. Necesito tiempo para escribir el guión. El tiempo es artillería, respondió Maya. Atacamos esta noche. Los ocupantes anuncian nuevas medidas de reeducación al amanecer. Asintió hacia el fragmento de datos de Rafael que colgaba del cuello de Louise. Esas llaves de administrador nos permiten secuestrar las torres de transmisión locales. Fuiste su último mensajero. Louise tragó saliva. El dolor la atravesó por el pecho, pero la determinación la acompañó. Desabrochó el fragmento y lo puso en la palma de Maya. Haz que cada segundo valga su silencio. Los técnicos se pusieron manos a la obra. La lluvia binaria se desplazaba por los monitores, audiolibros de fantasía marcados en 0, audiolibros de ciencia ficción marcados en 0, audiolibros de apocalipsis marcados en 0. Cargas útiles ocultas insertadas en códigos de tiempo predeterminados, lecciones sobre el escepticismo renacentista, manuales de descifrado de códigos disfrazados de cuentos para dormir, diálogos socráticos camuflados en nanas infantiles etiquetadas como audiolibros para dormir. Mientras los camareros preparaban el pan, Louise reunió a los niños en un nicho de hormigón decorado con murales de fénix. Abrió el cilindro de cera. La voz de Lorca se escuchó una vez más, recitando versos sobre madres que cosían la luz de las estrellas en los abrigos de sus hijos. Al terminar el poema, Louise habló. No siempre escaparemos de las balas, dijo. Pero podemos sobrevivir a las mentiras. Las historias son más largas que los regímenes. Yusuf levantó su brazo vendado. Señorita, ¿seguimos siendo de su clase? Louise se arrodilló. Siempre. Este aula es más grande. Dibujó una línea con tiza en el suelo. Y este es el límite de la lección conocida. Más allá, juntos, escribimos otras nuevas. Los niños asintieron con los ojos brillantes. Momentos después, Maya irrumpió. Su vida completa. Necesitamos una etiqueta final, algo que el público recuerde incluso después de que los sensores eliminen los metadatos. Alba intervino con seriedad. Digamos que es mejor que el audiolibro de las películas. La risa recorrió a los técnicos. Maya sonrió. Perfecto. La ironía es infalible. Louise se colocó detrás del micrófono. Una luz roja parpadeó. Inhaló hollín y vapor, exhaló convicción. Buenas noches, oyentes, comenzó con voz firme como el timbre de una lección. El audiolibro de esta noche, mejor que las películas, les trae una historia sobre la rebelión de la imaginación. Si me oyen, son el héroe. Pasen página. Habló durante 30 minutos, fragmentos literarios entrelazados con acertijos de álgebra, notas a pie de página de historia universal ocultas en chistes sobre dragones. Al terminar, las lágrimas se le escaparon, derritiendo los rastros de sal por sus mejillas. Transmisión lanzada. Antenas camufladas como pinos congelados pulsaban a través de valles, a través de pueblos ocupados donde familias se apiñaban junto a receptores de contrabando anhelando cualquier cosa menos sermones estatales. En salas de estar y refugios antiaéreos, la transmisión se disfrazaba de escapismo, pero cada frase codificada sembraba resistencia, definiciones de libertad, ejercicios de inferencia crítica, instrucciones para falsificar papeletas electorales con envoltorios de cigarrillos. Pasaron horas dentro del bullicio de la biblioteca cero. Las transmisiones de vigilancia se encendieron, los puestos de avanzada reportaron que los ciudadanos citaban sus líneas en los mercados. Los soldados, confundidos, confiscaron radios solo para encontrar romances banales, mientras tanto, los niños garabateaban subversiones algebraicas en las paredes. Éxito, sí, pero siempre había represalias. Maya reveló intercepciones satelitales, columnas de blindados pesados maniobrando hacia Carcassonne. Rastrearán la señal en 24 horas, advirtió. Louise cuadró los hombros. Entonces cambiamos de escuela otra vez. ¿A dónde?, preguntó Emilia. A cada plaza. A cada tejado. Dio unos golpecitos a los racks de servidores. Imprimimos panfletos. Integramos audio en alertas de emergencia.
Convertimos a Europa en un programa de estudios donde ningún tirano puede fallar. Maya asintió, con un destello de respeto. Eso no es un plan de evacuación, es una insurgencia. Es un plan de estudios, corrigió Louise con una sonrisa feroz. Sonó una alarma, código amarillo. Un dron fronterizo sobrevoló la zona, los inhibidores se activaron. Los niños miraron a Louise. Levantó un ejemplar maltratado de la isla del tesoro, páginas remendadas con cinta aislante, y arqueó una ceja. Bueno, entonces, declaró con voz cargada de travesuras de medianoche, ¿continuamos nuestra aventura? Respondieron con risas polifónicas, el sonido de aulas renaciendo entre ruinas. Arriba, el dron se expandía en espiral, cegado por señuelos sónicos. Abajo, los servidores giraban, multiplicando historias más rápido de lo que el fuego podía consumirlas. Louise marcó una línea silenciosa en el libro mayor, lección, la imaginación escala. Afuera, el viento sacudía la montaña como un estudiante ansioso por conseguir un asiento en primera fila. El amanecer traería una lluvia de acero, pero hasta entonces la noche pertenecía a los lectores. Louise sintió la montaña estremecerse en sus huesos de granito mucho antes de que cayeran los primeros proyectiles de artillería. Estaba clasificando alijos de folletos microimpresos, bibliotecas comprimidas algorítmicamente disfrazadas de cupones de caridad, cuando el temblor recorrió las placas del suelo de la central hidroeléctrica e hizo vibrar los frascos de cera de vela con tapa de rosca. No se inmutó. El libro de contabilidad en su cabeza simplemente añadió una nueva columna, munición entrante, lección de urgencia. Las turbinas, destripadas hasta los servidores, vibraban como si viejos fantasmas intentaran revivirlas. La voz de Maya irrumpió en el sistema de megafonía, convoys blindados a 12 clics, tiempo estimado de llegada, 40 minutos. Las señales satelitales muestran camiones antiseñal. Quieren pulir las ondas de radio. Louise se limpió el grafito de las yemas de los dedos. Sus conferencias se habían extendido por la Europa ocupada durante 6 noches, lo suficiente como para provocar grafitis en las vallas de Varsovia, canciones de cuna codificadas en Nápoles y flash mobs matemáticos en Lyon. El régimen lo llamó contagio cultural. Esta noche intentarían cauterizar la herida. Entró a grandes zancadas en el centro de operaciones. Los técnicos se apiñaban ante las consolas, donde los mapas brillaban en rojo con el avance de los vectores de amenaza. Los niños, envueltos en chaquetas acolchadas con fénix estampados, estaban sentados en pupitres plegables terminando sus tareas a toda prisa. Alba ilustraba la tabla periódica como bestias míticas. Yusuf creaba una rueda de cifrado con chapas de botellas. El plan de la lección, reflexionó Louise, había evolucionado. La crisis era una profesora sustituta impaciente. Emilia apareció, manchada de grasa, agarrando un carrete de cable de fibra óptica. Podemos usar el canal de emergencia nacional, dijo, con la respiración entrecortada. Pero debemos transmitir antes de que los bloqueadores inunden el valle. Después, silencio. Maya se unió a ellos, con la mirada perdida. Nuestra mejor opción es Antena Delta, en el Pico Sur. Una torre de microondas de 30 años. Con visibilidad directa a Marsella, Barcelona y Ginebra. Si subimos su archivo maestro allí, los satélites dispersarán los paquetes a una velocidad que no podrán eliminar. Louise miró a los niños. ¿Quién tiene el archivo maestro? Alba levantó una mano enguantada. Sí, quiero. Le dio unas palmaditas a la nutria disecada que siempre llevaba, tenía un disco duro de obleas cocido en la panza. Louise tragó saliva, la esperanza se escondía en la inocencia, otra vez. Yusuf golpeó su rueda de cifrado. Puedo configurar la clave de transmisión. Un bloc de 32 caracteres de un solo uso. No lo descifrarán hasta que termine la historia. A Louise se le encendió el pecho. El miedo era real, pero también lo era esto, niños que usan la curiosidad como arma. Se dirigió a la sala, lleven solo lo que viaja a la velocidad del propósito. Subiremos a Delta. Su procesión se abrió paso a través de puertas blindadas hacia túneles iluminados por la bioluminiscencia fúngica. La nieve derretida goteaba ritmos sobre rieles de acero, un metrónomo inquieto.
A mitad de una escalera de caracol de mantenimiento, la montaña se convulsionó, el impacto de un proyectil. El polvo caía en cascada, las luces parpadeaban. Un niño gritó. Louise se tranquilizó con Cervantes: ánimo, amigos. Los gigantes fingen ser molinos de viento, les recordamos quien escribe la historia. Emergieron a una cresta erosionada por cuchillas de hielo. Abajo, los faros serpenteaban como gusanos de veneno neón, convoys convergiendo. En lo alto, grupos de drones desplegaban alas de láseres de búsqueda rojos. Maya desenfundó una pistola EMP portátil. Un disparo, un ángel cayendo, murmuró, y disparó. Un dron salió disparado en espiral, en llamas, su descenso fue una silenciosa marca de puntuación en la ventisca. Antiene Daughter se alzaba al frente, con cables esqueléticos y helados que brillaban como cuerdas de arpa. La escalera de acceso estaba cubierta de escarcha. Louise arrancó primero, con las manos enguantadas unidas con serena precisión. Alba la siguió, con la nutria bien sujeta. Yusuf trepó detrás con un carrete de cables sobre los hombros como si fueran alas prestadas. Emilia y Maya flanqueaban a los niños mientras los técnicos, abajo, ensamblaban antenas reflectoras con bandejas de televisión por satélite recuperadas. A mitad de camino, los focos iluminaban la cresta, soldados en trineo coronando una silla de montar. Se oían disparos, las balas rebotaban en el enrejado. El pulso de Louise latía con fuerza, pero seguía subiendo, susurrándose las frases que se habían convertido en talismanes: audiolibros superventas, audiolibros de fantasía, audiolibros para dormir, audiolibros de ciencia ficción, audiolibros de apocalipsis, aventuras, mejor que el audiolibro de las películas. Cada verso era una promesa a oyentes que quizá nunca conocería. En la plataforma del pórtico, el viento azotaba con tanta fuerza que podía desviar la respiración. El gabinete del transmisor estaba cerrado con candado, pero el código de Yusuf, hecho con una tapa de botella, ocultaba una llave de tensión, 2 giros rápidos, y el grillete chasqueó. Dentro, las placas de circuitos dormitaban bajo la escarcha. Louise sentó a Alba junto al panel abierto. «Cuida a nuestro guardián de historias», le dijo a Yusuf. Abajo, el coro de la cresta se alzaba, escudos antidisturbios chocando, órdenes ladrando. Maya comunicó por radio: resistimos 2 minutos antes de ser invadidos. Louise encendió el transmisor. Los LED parpadearon y luego se quedaron fijos. Conectó un cable de fibra del carrete de Emilia. La estática silbó en su auricular, resolviéndose en la secuencia de arranque de un repetidor de radiodifusión sin usar desde el segundo referéndum catalán. Le entregó el auricular a Yusuf. «Revisa tu clave, maestro». Los dedos de Yusuf volaron. Pronunció la contraseña en voz alta, una rima infantil sin sentido, y añadió: ADVNTURE, como suma de comprobación. Pulsó ejecutar. Los datos se arremolinaron como una inundación de deshielo, megabytes de voz, pistas musicales, conferencias ocultas, mapas de tácticas de desobediencia civil disfrazados de nanas. Una bocina abajo, soldados penetrando el perímetro exterior. Los centinelas de la resistencia respondieron con disparos. Louise se colocó entre los niños y la escalera, con la palanca lista. La voz de Maya crepitó: primer camión inhibidor desactivado, segundo sigue activo, ladera norte. Louise examinó el valle. Un vehículo cuadrado, repleto de antenas, avanzaba lentamente por la nieve, con la antena girando hacia delta. Si se conectaba, la carga se interrumpiría a media frase. Le puso el micrófono a Emilia. ¿Podemos aprovechar la sobrecarga de la línea de suministro? ¿Fusionar sus circuitos? Necesito conexión directa, respondió Emilia. Hay una estación transformadora en la ladera. Un suspiro. Voy yo. Demasiado lejos, argumentó Louise. Corro más rápido que la tiranía, dijo Emilia y la fila se cortó. Segundos después, una luz blanquecina y azulada brilló donde se encontraba el camión inhibidor, una sobrecarga del transformador. Los circuitos se quemaron, la antena se desplomó como una flor marchita. La estática aplaudió en los auriculares de Louise. La barra de transferencia subió, 89%.
Entonces resonó la escalera, soldado subiendo. Louise se preparó, con la palanca en alto. Apareció el primer casco, abalanzó, con el acero en la visera, y el soldado cayó rodando. Los disparos de respuesta acribillaron las vigas. Se agachó, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. Yusuf gritó, pero siguió escribiendo, fusionando listas hash. 96%. Una ráfaga de fuego frío abrazó el hombro de Louise, rozándolo. El dolor la rozó, pero su agarre se mantuvo firme. Atacó, sacó el rifle y lo pateó por encima del parapeto. Los soldados volvieron a arremeter. El tiempo se congeló. Nieve, sangre, código, todo condensado en instinto. Su vida completa. Un repique como el de las campanas de una capilla. Yusuf desconectó el cable y gritó, «Es gratis». Alba chilló triunfalmente. Louise activó la vieja sirena de alarma de la torre, una reliquia que gemía y resonaba por los valles como un ave rapaz primigenia. Señaló la retirada. Voz de Maya, ruta de extracción abierta en el lado este. Despliegue de humo. Granadas de fósforo blanco florecieron abajo, cubriendo la cresta con una niebla fantasmal. Los soldados dispararon al azar, las balas silbaron en lo alto. Louise condujo a los niños hacia una tirolesa de mantenimiento tendida previamente para imprevistos. Yusuf se ajustó el arnés, murmurando fórmulas para calmarse. Alba aferró su nutria. Louise los enganchó a la polea y los empujó. Desaparecieron en la niebla. Ella fue la última en cortarse el pelo. Mientras agarraba la empuñadura, un soldado irrumpió con el rifle en alto. Sus miradas se cruzaron, la de ella, encendida por los planes de clase, la de él, apagada por las órdenes. Por un instante, se preguntó si él también habría escuchado alguna vez cuentos sobre exploradores y cielos imposibles antes de dormir. Ella pateó. Se oyeron disparos, una bala rasgó el aire donde había estado su pierna. El viento arrancó un grito de su garganta. El mundo se desdibujó, nieve, chispas, noche. Abajo, los fuegos del valle centelleaban como constelaciones de forajidos. Aterrizó con fuerza, rodó y se elevó jadeando entre abetos cubiertos de ceniza. Maya les indicó que entraran en una alcantarilla donde las motos de la resistencia estaban paradas. Louise contó cabezas, 29. Emilia cojeó hacia ellas, con la cara sucia, pero la sonrisa intacta. Llevaba una tableta quemada, Transformers a la deriva. Yo también, pero compramos muchos decibelios. Recorrieron senderos en zigzag hasta que el amanecer cubrió el cielo oriental. En un mirador de la meseta, se detuvieron. Louise sintonizó un receptor de banda ancha. La estática se dispersó, y surgió una voz. La suya, sintonizada automáticamente, traducida a docenas de idiomas. Bienvenidos al programa de esta noche sobre la imaginación sin límites. Empezamos con matemáticas disfrazadas de profecía. Yusuf dio un grito de alegría. Alba bailó soñolienta. Incluso Maya se rió. Al otro lado del dial, se unieron otras voces, repetidores en Marsella, Bolonia, Praga. Una polifonía de esperanza pirata, ahora imparable. A Luis le palpitaba el hombro, la sangre le empapaba la manga. Presionó nieve contra la herida y escuchó a los niños debatir si la lección de hoy abordaría los agujeros negros o la elaboración del pan, ambas revoluciones en miniatura. En esa tenue luz, vio el mañana. No un milagro brillante, un mosaico de aulas obstinadas en túneles de metro, graneros desvanes, norias abandonadas. Profesores harapientos recitando Shakespeare, ingenieros dibujando planos en cartón, abuelas tarareando poesía sufí mientras tejían cable óptico para hacer alfombras de oración. Un continente reconstruyéndose con sílabas más fuertes que el acero. El dolor del hombro se agudizó, pero ella lo aceptó, prueba de que aún estaba escribiendo una página. Les habló a los niños. Recuerda esta sensación. Cuando el mundo te diga que el silencio es seguridad, recuerda la torre que escalamos. Las historias son escaleras que ninguna bala puede atravesar. Yusuf levantó su rueda de cifras. ¿Qué sigue, señorita? Ahora archivamos, dijo señalando la tableta de Emilia con la cabeza.
Catalogamos todos los cuentos que sobrevivieron esta noche, el audiolibro de fantasía que enseñó empatía, el audiolibro de ciencia ficción que imaginó mejores motores, el audiolibro para dormir que introdujo la aritmética en las canciones de cuna, el audiolibro apocalíptica que advirtió sobre lo que ocurre cuando la avaricia triunfa. Los etiquetamos como audiolibros completos más vendidos, para que quien busque consuelo encuentre accidentalmente la revolución. Luego empezamos nuevas grabaciones, incluso mejores que el audiolibro de las películas. Alba abrazó a su nutria. ¿Volveremos algún día a casa? Louise se arrodilló a pesar del dolor punzante. El hogar es donde se te permite pensar en voz alta. Así que donde quiera que construyamos eso bien, ese es nuestro hogar. El viento cambió, trayendo ecos lejanos, quizá artillería, quizá fuegos artificiales. Louise no lo distinguía, ambos sonaban como puntuación en historias aún no escritas. Se levantó, firme. Clase, declaró, reanudamos la lección. Primer objetivo, desayunar. Segundo, plano de una imprenta móvil. Tercero, practicar la palabra aventura en todos los idiomas que conozcan. La risa resonó, brillante contra el amanecer arruinado. Montaron en bicicleta y rodaron hacia el este por una cresta dorada y brillante bajo el sol naciente. Las huellas de los tanques de la noche anterior marcaban los valles, pero arriba el cielo era una enorme pizarra, vacía y expectante. Louise se imaginó escribiendo en ella con letras de kilómetros de ancho: el conocimiento es una frontera. Conquístalo con bondad. El camino serpenteaba hacia un pueblo lejano donde, según rumores, una iglesia vacía tenía la acústica perfecta para grabaciones clandestinas. Louise pedaleó con más fuerza, con el corazón sincronizado con el parloteo de los niños. En algún lugar, millones sintonizaban sus radios agrietadas, esperando propaganda anestésica y, en cambio, encontrando cuentos de hadas algebraicos, sagas subversivas para dormir, susurros de aventuras. La transmisión se fue debilitando en su receptor a medida que el terreno se interponía, pero la cadencia persistió en su memoria, su propia voz, repetida por innumerables oyentes. Parecía menos vanidad que comunión. Recordó a Rafael, su susurrante ofrecimiento de llaves, y le dio las gracias en silencio. El sacrificio estaba impreso en cada sílaba. La nieve derretida goteaba junto al sendero, murmurando en un falso aplauso. Louise inhaló el aire de la montaña, con su aroma a pino y cordita. El libro de contabilidad en su cabeza pasó página, tamaño de la clase, 29. Ubicación, móvil. Misión, enseñar al continente a soñar despierto. Ella sonrió entre lágrimas, se inclinó hacia la bajada y dejó que la gravedad recitara el prólogo de la siguiente conferencia, una en la que cada oyente se convertía en autor y cada niño llevaba una biblioteca dentro de su pulso. Muy atrás, Antena Delta aún brillaba, su esqueleto bordeado de hielo y sol matutino, obstinadamente erguido, un signo de exclamación al final de una lección que apenas había comenzado.